Hola, en esta clase estudiaremos segmentos dirigidos. Cuando representábamos geométricamente vectores de R2 o R3, lo hacíamos como segmentos dirigidos desde el origen. Vamos ahora a extender eso un poco más. Dados dos puntos P con coordenadas x1 y y1 y Q con coordenadas x2 y y2 en R2, el segmento dirigido PQ se va a llamar vector con punto inicial P y punto final Q. Además, las componentes del vector PQ van a ser x2 menos x1 y y2 menos y1. Es decir, el vector PQ va a ser el vector con componentes x2 menos x1 y y2 menos y1. Ahora, si representamos geométricamente este vector en R2, pues se va a hacer de la siguiente manera. Vamos a tomar el punto P con coordenadas x1, y1 y el punto Q con coordenadas x2, y2. Entonces, el segmento dirigido desde P hasta Q es el vector con punto inicial P y punto final Q. Con esto ya no nos limitamos a vectores con punto inicial 0, 0. Veamos un ejemplo. Determinar si los vectores U con componentes 2, 3 y el vector PQ, donde P tiene coordenadas menos 3, 1 y Q tiene coordenadas menos 1, 4, son iguales. Ahora, dos vectores son iguales si sus componentes son iguales. Entonces, el vector PQ, por definición, tiene componentes menos 1 menos menos 3 y 4 menos 1. Es decir, tiene componentes 2, 3 que son las mismas de el vector U. Por lo tanto, estos dos vectores son iguales. Ahora observemos la representación geométrica de estos dos vectores. Entonces vamos a representar geométricamente estos dos vectores en R2. Entonces marquemos lo siguiente. 2 unidades en el eje X positivo, 3 unidades en el eje X negativo y 4 unidades en el eje Y positivo. Ahora nos movemos 2 unidades en el eje X y después 3 unidades en el eje Y. Y marcamos ese punto. Ahora, el punto P tiene coordenadas menos 3,1. Entonces marcamos el punto P. Y el punto Q tiene coordenadas menos 1,4. Marcamos el punto Q. Ahora, el vector U es el segmento dirigido desde el origen hasta el primer punto y el vector PQ es el segmento dirigido desde P hasta Q. Es decir, el hecho de que dos vectores sean iguales no significa que su representación geométrica sea la misma. Lo que sí tenemos es que su dirección es la misma y su norma o longitud también. Definamos ahora la noción de distancia entre dos puntos en R2.
sean P igual a x1, y1 y Q igual a x2, y2, dos puntos en R2. La distancia entre el punto P y el punto Q, denotada por este símbolo, se define como el escalar igual a la norma del vector PQ. Es decir, esto es igual a la raíz cuadrada positiva de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Ahora, como una observación, notemos que la distancia de P a Q es igual a la distancia de Q a P. A continuación veamos un ejemplo. Vamos a hallar la distancia entre los puntos P con coordenadas 3 y 2 y Q con coordenadas -1 y 5. Lo primero que debemos hacer es hallar el vector PQ, el cual tiene componentes -1, -3 y 5, -2, es decir, componentes -4 y 3. De donde la distancia de P a Q es por definición la norma del vector PQ, es decir, la raíz cuadrada positiva de 16 más 9, que es raíz de 25, y esto es igual a 5. Esto que acabamos de hacer para R2, también lo podemos hacer para R3. Es decir, dados dos puntos P con coordenadas x1, y1, z1 y Q con coordenadas x2, y2, z2 en R3, el segmento dirigido PQ se llama vector con punto inicial P y punto final Q. Además, tenemos que las componentes del vector PQ son x2 menos x1, y2 menos y1 y z2 menos z1. Es decir, el vector PQ es igual al vector con componentes x2 menos x1, y2 menos y1 y z2 menos z1. Ahora, para representar geométricamente este vector en R3, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a marcar el punto P con coordenadas x1, y1 y z1 y el punto Q con coordenadas x2, y2 y z2. Luego, el segmento dirigido de P hasta Q va a ser el vector con punto inicial P y punto final Q. También vamos a definir la distancia entre dos puntos en R3. Sean P con coordenadas x1, y1, z1 y Q con coordenadas x2, y2, z2, dos puntos en R3. Entonces, la distancia
entre P y Q, denotada por este símbolo, se define como el escalar igual a la norma del vector PQ, es decir, la raíz cuadrada positiva de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Como observación, notemos que la distancia de P a Q es igual a la distancia de Q a P, lo cual se puede verificar fácilmente usando la definición. Por último, veamos un ejemplo. Vamos a hallar la distancia entre los puntos P con coordenadas 2, 5, 2 y Q con coordenadas 4, 3 y menos 2. De nuevo, lo primero que debemos hacer es hallar el vector PQ, que en este caso tiene componentes 4 menos 2, 3 menos 5 y menos 2 menos 2. Es decir, es el vector con componentes 2 menos 2 y menos 4. De donde la distancia de P a Q es por definición la norma del vector PQ, es decir, la raíz cuadrada positiva de 4 más 4 más 16, que esto es raíz de 24 o bien 2 raíz de 6.